Hola a todos, volvemos después de un mes y en este nuevo capítulo vamos a escuchar estos discos recibidos desde la tienda de Barcelona T-Vinyl Record Store. Ritmo vinilo, el sonido genuino de la música de baile. Hola, ya estamos en un nuevo capítulo de Ritmo Vinilo después de un mes, como he dicho. Yo soy Sergio Benítez. He estado un tanto convaleciente por salud, de hecho todavía estoy un poco resfriado, así que pido perdón si no se me escucha muy bien la voz. Ya sabéis, esto es Ritmo Vinilo, un podcast musicultural donde hablamos de música de baile en vinilo. Como cada capítulo analizamos o revisamos una tienda de discos y en este caso han querido colaborar desde Barcelona la tienda de discos T-Vinyl Record Store, a la que estoy muy agradecido, que nos han enviado estos 4 discos. Va a ser sonido bastante tech house y bastante underground. Bueno, y algo de Italo Disco también. Tendremos nuestro disco de Discogs, nuestro Classic House y nuestro History Dance para finalizar esta edición. Antes de empezar, también tengo que deciros que tenéis disponible una colaboración que hemos hecho con el canal Unselecta. Lo tenéis disponible en su canal de YouTube, una sesión en vinilo dedicada al sonido Deep House y New Disco. Además, también podéis buscar Unselecta a través de las redes sociales, a los que les doy las gracias por esta colaboración. Luego, más tarde, hablaré de ese sorteo que tenemos por ahí. Mirad, de los Slim Mats de ritmo vinilo, que diré fecha y todas esas cosas, ¿vale? Eso será más tarde. Ahora, antes de entrar a repasar todos estos discos que tenemos por aquí, os dejo con el capítulo anterior, el preview de lo que fue el capítulo número 47 que dedicamos a la tienda de discos Juno Records. Malik Elston, que nos presenta Outside of the Box. Rayton Migration, Elcio Durag. Aquí tenéis el tema elegido para esta semana como History Dance. Y ya estamos con nuestro disco de Discogs. Bueno, en esta nueva edición vamos a hablar de una tienda de discos que ya tuvimos aquí en el capítulo número 34 de Ritmo Vinilo, que de nuevo han querido colaborar con nosotros y a los que le agradezco tanto a Mark como a Jerome que nos hayan enviado estos discos desde la tienda de Vinyl Temple, T-Vinyl Record Store, que la podéis encontrar en el centro de Barcelona, en el barrio del Raval, en la calle Valldoncella número 25. Súper recomendada. Estos discos que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de sonido tech house, minimal, italo disco, electro, por ahí nos vamos a mover, sonidos ácidos también, discazos lo que nos han enviado. Y si os parece, también vamos a dar un pequeño repaso a lo que lleva la página web de T-Vinyl Record Store. Una vez dentro de la web, pues bueno, lo primero que podemos observar es que nos pone la dirección donde está situada en Barcelona, en la calle Valldoncella 25. Si vamos hacia la parte de abajo de la página, tenemos las nuevas llegadas a la tienda y también tendríamos pues aquí un acceso a todos los productos que tienen en la tienda. Y en la parte de arriba es una web sencilla pero muy directa. Tenéis todos los productos, las nuevas llegadas también, el acceso, y también tenéis aquí unos packs que hacen ellos muy chulos. Aquí tenéis un poco de unos packs exclusivos, solo exclusivos. Recuerdo que T-Vinyl Record Store, además de ser tienda física y tienda online, es distribuidora de vinilos, por lo tanto tienen música exclusiva. Y luego también tenéis por estilos. Tenéis House, Disco y Funk, Tech House y Progressive, Minimal, el Breakbeat of the School UK Garage, Electro Timeless, Techno. Y también por aquí un poco de merchandising de T-Vinyl Record Store. Como digo, es una web
muy sencilla pero muy directa y el trato no puede ser mejor. Bueno, y en cuanto al envío, mirad, nos lo han enviado en este paquete que han reciclado de maravilla, súper protegido, ¿vale? Un paquete súper protegido, así que de maravilla. Y recordate tan solo, la tienda Archie Vinyl Record Store la puedes encontrar en la calle Valdonsela número 25 de Barcelona y además a través de las redes sociales que las tenéis por aquí y también en la descripción del vídeo buscar todos los enlaces a la tienda de Archie Vinyl Record Store, que además de ser tienda de discos es distribuidora y encargado de la distribución de estos 4 discos, que son 4 ediciones limitadas. Y por cierto, el tema del envío, miradlo bien, que yo he hecho alguna prueba y la verdad es que es súper barato los envíos que hacen de discos, por lo menos en España, no sé, en el internacional lo tendréis que probar, pero en España los envíos son súper económicos y muy bien de precio. Otra cosa que os tengo que decir, si queréis recomendar alguna tienda de discos, que queréis que hable aquí de alguna tienda de discos o que revise alguna tienda de discos, me lo dejas en los comentarios, un mensaje, y yo hago la miro y lo comento por aquí. Y si eres una tienda de discos y te quieres poner en contacto con nosotros para colaborar con Ritmo Vinilo, pues nos envías un email que saldrá por aquí, ¿vale? Y nos envías un email y nos ponemos en contacto con vosotros. Bueno, si os parece, vamos en este capítulo número 48 a escuchar el musicón recibido desde Archie Vinyl Record Store. Bueno, vamos a por el primero de los 4 discos. Los 4 discos que nos han enviado desde Archie Vinyl Record Store son lanzamientos de 2022, son ediciones limitadas y están distribuidos por ellos mismos, por The Vinyl Temple. Atención, que vamos a ver el musicón que nos han enviado, empezando por este que nos llega en portada genérica, es de Adrian Calvet and Keimono aka House Master Flash. Esto es un EP, un extended play que se llama Call the Bait Office. Estamos hablando de Adrian Calvet, nuevo valor a tener en cuenta si os gusta el sonido tech house y minimal, que se ha juntado junto a Damien Monod, llamado Keimono, con el sobrenombre de Keimono, que a su vez es el propietario, lo voy a enseñar aquí, el propietario de este sello que veis ahí, Monocture Records, es la referencia número 3 de este sello y como he dicho es una edición limitada. Os voy a dejar la portada que por aquí, viene con su inner sleeve, que siempre digo que es importante. Dejo la portada por aquí. Vamos a ir escuchando la primera, la cara A, que es la que lleva el logo. Es un vinilo, como he dicho, edición limitada. Esto salió a final de septiembre. Se mueve entre los 123 y 128 BPM. Lleva 4 cortes. Y como siempre digo, es muy importante el tema de las masterizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Este disco está masterizado en Color Sound Studio. Un estudio que tiene 3 cabinas, que 2 están en París y una en Barcelona, y que el estudio trata de sacar lo mejor del sonido analógico para convertirlo en disco. Muy importante la masterización. Este primer corte es de Adrian Calvet, sonido con mucho sonido groove house, que no me salía la palabra groove house, se llama Can't Stress. Escúchalo, es muy bueno.
que seguís el ritmo vinilo, ya sabéis, escuchamos los 4 cortes de una forma bastante breve. Nos vamos a ir a por el segundo corte de la cara A. Bajamos de los 128 BPM a los 126 BPM. Y aquí nos vamos a por sonido ácido. Se mete la mano Kei Mono, aka House Master Flash, el propietario de este sello Monoctune Records, y le pone el sonido ácido a este tema, Acid in the Air. Can you feel this? Can you feel this? Can you feel the love in the air? Ya os creíais que no entraba el sonido ácido, ¿eh? Pues sí, toque característico de Kei Mono. Nos vamos a ir a la cara B. Esta era la cara A. Cambiamos a la cara B, que es donde lleva la información. Vamos a limpiar un poco. Ya sabéis que los discos siempre hay que intentar escucharlos lo más limpio posible, aunque ya sabéis que soy un poco maniático. Primer corte de la cara B. También sonido ácido a cargo de la misma persona, Kei Mono, aka House Master Flash, con este Third Round. De nuevo sonidos ácidos, este a 124 BPM. Son sonidos ácidos característicos. Y el segundo corte de la cara B, que es el que más me gusta a mí, no sé por dónde ponerlo muy bien porque me gustan muchas partes. Voy a ponerlo por aquí. Es el sonido más jazzy. El corte, ya sabéis que me encanta el jazz house. Pues esta corte de Adrián Calvet junto a Coupé Melba, me encanta. Green Age se llama esto. Brutal. Guapo, chulo este corte. Es el que más me gusta a mí de los 4. Adrián Calvet y Coupé Melba con este Green Age. Y bueno, y con este vinilo que se llama Call the Bed Office, un extended play muy chulo. Primero de los nuevos lanzamientos de este 2022 recibidos desde la tienda Chi Vinyl Record Store. Y continuamos, ahora nos vamos a por este 10 pulgadas, aquí lo tenéis, 10 pulgadas, un White Label, edición limitada. Ya veis que solo tiene este dibujo aquí en la cara A. Es de un sello que se llama
Hoe 001 es la referencia número 1 de este sello. Salió en octubre. Tiene 2 cortes. El EP se llama Dancing Like a Hoe. Viene con un no artist, es decir, un artista desconocido. No sabemos quién ha hecho esto. Nos llega con 2 cortes. Este primer corte de la cara A va a 126 BPM, sonido más tech house. Los 2 cortes están basados en el mismo tema, Dancing Like a Hoe. Y este es el que más me gusta a mí, la cara A. Como he dicho, esta cara Master House. Vamos a escuchar la cara B, un sonido que se está llevando mucho ahora, mucho más duro. Yo sabéis que soy un poquito más house, no soy tan techno. Esta cara es muy acid techno. Esta lleva 135 BPM. Y es el Fergie Goes to Treasure Mix. Lo escuchamos un poco, Mucho más rápido, mucho más contundente. Un white label que podéis encontrar en las plataformas con el nombre de Dancing Like a Hoe. Es el segundo de los 4 discos, nuevos lanzamientos recibidos desde la tienda de discos T-Vinyl Record Store. Vamos a por otro más. Vamos a por nuestro tercer disco de hoy. Esto, igual que el anterior, es una edición limitada, es un white label y también está distribuido por The Vinyl Temple. También es de un artista desconocido y nos llega con el nombre de L Club Dub Edits 01. Significa que es la primera referencia de este sello L Club Edits, que es un subsello de una casa de un sello discográfico de Ibiza que se llama L Club Music. Pues bueno, es un EP, un extended play que nos llega en 12 pulgadas. Esto salió en el mes de noviembre, que lo podéis ver. Viene con un artwork hecho en la galleta. Viene sin inner sleeve, con una funda genérica. Vamos a poner el primer corte. Lleva 3 cortes y esto, cuando hablamos de edits, significa que siempre que veáis la palabra edit son temas que cogen versiones originales y hacen su edit. Pues en este caso hay 3 cortes, 2 en la cara A, que es esta, y 1 en la cara B. Vamos a empezar por la cara A, porque además 3 cortes muy interesantes. Sonido tech house, a 125 BPM todos los cortes. Vamos a ponerlo por aquí a ver si a alguno le suena esto. La, la, la. ¿A alguien le suena esto? Fugees, el grupo Fugees, con este tema que se llamaba Fugila. Pues esta es la reversión, el edit que han hecho. Lo escuchamos.
Madre mía, pues no ha llovido del original de esto, 1995. Fujich con Fujila, pues este es el edit para este 2022. Y ahora nos vamos hasta un tema de 1985, el segundo corte de la cara A. Es un edit de un tema de los Pet Shop Boys, West End Girls. Vamos a escuchar un poco más para adelante también. Cogiendo solo matices de ese tema de 1985 de los Pet Shop Boys. Bueno, esto era la cara A y nos quedan un edit más, que es la cara B. Vamos, como siempre, ya lo sabéis, a limpiar un poquito. Un EP con 3 cortes. Ponemos aquí. La cara A va a 33, la cara B va a 45. Shelter Me, así se llama. Esto es un tema de 1990 del grupo Circuit, titulado Shelter Me, y en 2022 nos llega con este edit. Desde el sello L Club Edits nos llega un EP que se llama igual que el sello L Club Edits volumen 1. Todos estos vinilos recibidos desde la tienda Cheap Vinyl, tengo que decir que tienen muy buena calidad de sonido, y que los había probado antes porque, como he dicho, está un poco convaleciente y me ha dado tiempo a probarlos, eso sí. Bueno, nos queda último disco, último nuevo lanzamiento de este 2022 desde la tienda de discos de Barcelona, de la que estamos hablando hoy, si estás por allí, en el barrio del Raval, en el centro de Barcelona, iba a decir una palabrota, en el centro de Barcelona, calle Valldoncella, número 25, Cheap Vinyl Record Store. Vamos a por el último disco. Bueno, es el último disco que hemos recibido, último nuevo lanzamiento, porque aún nos queda nuestro disco de Discogs, nuestro Classic House y nuestro History Dance. Aún nos queda un poquito, estamos más o menos en el ecuador de este capítulo número 48 dedicado a la tienda Cheap Vinyl Record Store. Mirad, el último disco, también edición limitada. Primera referencia de este sello, lo enseño por aquí. Retro Mortis, la referencia número 1. La formación, el grupo, la persona concretamente se hace llamar Tips. Esto es un EP, un extended play también,
que se llama Mythologic Disco. Y voy a enseñar con lo que viene, porque viene con esto, a ver cómo lo enseño. Mirar, aquí, un poco la información viene con esto. Y luego aquí viene un poco la historia de por qué se ha creado este disco, en qué se ha basado, cuándo se empezó a grabar, dónde se ha grabado, los agradecimientos y un montón de cosas más. Pues bueno, un detalle que se incluya esto en los discos, aunque nos viene con portada genérica. Y aquí tenéis el disco, donde nos trae el artwork de la galleta y la información por detrás, así un poco en letras mitológicas. Esto, como he dicho, es de Tips, se llama Mythologic Disco EP, y llamándose Mythologic Disco, pues el sonido es bastante disco, pero no disco de ahora. Vamos a ponerlo y lo veis. Italo disco concretamente, un tema que salió en noviembre de este año y combina eso, sonido italo disco, sonido electro. Ahora escucharemos todos los cortes, cuatro cortes. Este es el que da título al disco, Mythologic Disco. La verdad, tengo que decir que la verdad es que, de un tiempo para acá, yo ya presenté hace, no me acuerdo, a la cosa de año y medio, presenté algunos temas ya italo disco, porque el mercado se iba encaminando hacia ahí, estaban sacando mucho sonido ácido y está volviendo mucho el italo disco desde hace un tiempo para acá, el sonido electro y sonido, mucha música de los 80 que se está volviendo a crear. Pues este es uno de ellos. Sonido italo disco a cargo de Tips. Y ahora nos vamos a por el segundo corte. Segundo corte de la cara A. Esto es más sonido electro, pero además el electro de los 80, Aphrodite is my GF. Así se llama esto. Dos cortes en la cara A, dos cortes en la cara B, cambiamos a la cara B. Bueno, aquí tenéis la cara A, yo creo que la he enseñado antes. Y ahora vamos a por la cara B, que es esta de aquí. Dos cortes en la cara B, sonido italo disco también en la cara B. Esto se llama Cruising on Helios Vespa. Bueno, todos los cortes jugando un poco con ese juego de palabras con nombres mitológicos, Afrodita, Helio y en este caso el último corte que se llama Perseus,
Perseo, más sonido italo disco. Último de los 4 cortes que lleva este disco de Tips Mythologic Disco. Bueno, a alguno este tema le habrá sonado un poco a dance, a eurodance, a italo dance de los 90. Y es que tiene un poco de eso, porque el italo disco fue la antesala de lo que luego en los 90 fue el italo dance, el eurodance. Pues hasta aquí los 4 discos, los 4 que hemos recibido desde T-Vinyl Record Store en Barcelona, concretamente en el barrio de Raval, en la calle Valldoncella número 25, donde podéis visitar además su página web y donde además podéis visitar sus redes sociales, que las tenéis en la descripción del vídeo, del audio, depende de lo que estés escuchando o viendo. The King of Gods had an affair with a mortal woman. He was used to it, and he had fathered various. Aquí lo tenías, este Tips Mythologic Disco. The grandfather of the young beauty he now fancied had killed it. That was her name. Had a face and eyes that were as charming and as irresistible as Aphrodite, the goddess of love and beauty. Bueno, y me vais a permitir aprovechar este momento antes de irnos a por nuestro disco de discos, pues recordar que tenemos en marcha un sorteo de 5. Mirad cuántos Slim Mats tengo por aquí. Tengo un montón de Slim Mats. Pues bueno, una pareja de Slim Mats, una pareja de estas te la puedes llevar. Vale, vamos a sortearla entre toda la gente que esté suscrita a nuestro canal de YouTube y nos deje un mensaje bien en YouTube o a través de las redes sociales de Ritmo Vinilo. Vamos a elegir 5 ganadores que se llegarán cada uno una pareja de Slim Mats y que se la enviaremos gratuitamente a su casa en agradecimiento por apoyar la música de baile en vinilo. Tan solo nos tienes que dejar un mensaje y ya está, y yo os apunto y luego hago el sorteo. El sorteo, por cierto, que será en el último capítulo que se subirá, estará disponible en el canal de YouTube de Ritmo Vinilo el día 29 de diciembre. Ese será el día que diré los 5 ganadores, pero hasta entonces tenéis tiempo de dejar un mensaje y de decir que quieres tu pareja de Slim Mats. Así de sencillo, estar suscrito a nuestro canal de YouTube y decir que quieres la pareja, así de fácil. Y además, para celebrar el haber superado esos 1000 suscriptores, que ahora no sé cuánto llevamos exactamente, para mí, pues para la música que pongo y en vinilo, más que agradecido que hayáis superado ese número, y en agradecimiento, el día 23 de diciembre, que es viernes, voy a hacer un directo en el canal de YouTube de Ritmo Vinilo, sin parar, non-stop, solo música. No voy a hablar nada de nada, solo música para pinchar más de 3 horas de live stream con el sonido característico de Ritmo Vinilo, Deep House, Disco, New Disco, Funk, Soulful, House, bueno, un poquito de todo, ya sabéis, de lo que envuelve el sonido característico de Ritmo Vinilo, por supuesto, en vinilo. Are you ready? Come on now.
cerramos este nuevos lanzamientos que hemos recibido desde T-Vinyl Record Stop y nos vamos a por más música, en este caso nuestro disco de Discogs. Y ¿qué voy a decir? Sí, que el día 29, perdón, que además de decir los ganadores del sorteo de los Slim Mats, ese capítulo será especial porque seleccionaré 5 discos para mí, de todos los vinilos que he presentado en Ritmo Vinilo, van a ser mis 5 discos preferidos y será un capítulo un tanto especial y que estará disponible el día 29 de diciembre. La semana que viene tendremos nuevo set. Y además os adelanto que el año que viene hay un especial de sesiones cada mes dedicada a los maestros del ritmo. 2023, 12 meses, 12 sesiones, 12 maestros del ¡Ritmo! ¡Maestros del ritmo! Bueno, pues ya estamos con nuestro disco de Discogs. ¿Y qué disco es este? Pues es un disco que tengo a la venta en la plataforma de compraventa de discos Discogs, con el nombre de usuario Ritmo Vinilo. Ahí podéis encontrar toda la lista que tenemos de discos y entre ellos pues voy a destacando algunos de los que tenemos a la venta. He elegido para esta semana este tema inédito o no oficial, por decirlo así, de DJ Quicksilver en una cara y de Mission en otra. Es un tema que vais a ver, salió en 2006, voy a enseñarlo aquí lo tenéis. Esta es la cara del belísima de DJ Quicksilver y esta es la cara de Think Twice de Mission, dos temas que sonaron un montón en los 90 y 2000 y que que volvieron a editarse, y en este caso en este vinilo no oficial, por decirlo así, aunque para mí ya se ha quedado un poco rápido, por eso lo tengo a la venta, difícil de pinchar en mis sesiones. Voy a poner esta cara, no sé exactamente si esta es la cara, creo que sí. Además viene con una funda protectora, está muy bien cuidado. Tengo que decir que el soporte, para los que conozcáis, para que conozcáis las valoraciones de discos, el soporte de este disco es Very Good Plus, es decir, que está muy bien cuidado, y lo único que viene con una funda genérica, porque como digo es un tema no oficial, lo podéis encontrar en la página de Discogs de Ritmo de Vinilo por un precio de 29,95. Eso sí, está bastante buscado. Yo creo que todo el mundo para mí, como he dicho, demasiado rápido ya para poner. DJ Quicksilver con este belísima, mucho más tech, mucho más contundente, pero bueno, que además se está poniendo música muy dura, yo creo que le encajaría a muchos este tema. Lo escuchamos, nuestro disco de Discogs, enseguida escuchamos un poco de la cara B. Como os he dicho, para mí demasiado duro,
Bueno, pues esto es la cara A, que lleva el remix este de Bellissima. Y en la cara B, bueno, un tema Eurodance, el The Mission, el Think Twice. Bueno, pues no me voy a extender con estos discos, simplemente para que sepáis que lo tenemos a la venta en la plataforma de Discogs. Y también, como siempre digo, si queréis dejar algún comentario, algún mensaje, tenéis discos a la venta en Discogs y queréis dejar vuestro enlace, vuestro nombre de usuario, sin ningún problema, que yo lo comparto aquí con toda la gente que sigue Ritmo Vinilo. Bueno, era nuestro disco de Discogs y ahora nos vamos a pues nuestro Classic House de esta edición. Y este es nuestro Classic House de esta semana. Yo creo que lo tenía que poner desde el principio, ¿verdad? Vaya discazo, Pues no he pinchado yo esto, madre mía. Lenny Barden y Lawrence Barden, desde Michigan, desde Detroit, más conocidos como Octave One, que se juntaron a Ann Sanderson y en 2002 sacaron este temazo, Blackwater, que no lo recuerda, Se convirtió en Classic House y nuestro Classic House de esta semana aquí en Ritmo Vinilo. Por cierto, que yo lo tengo en el sello Vendetta Records desde España, pero esto se sacó en más de 35 ediciones. Es una licencia europea desde Concept Music, desde UK, donde se lanzó el tema original. Es un sello de Octave One. Cómo nos gustaba este tema, La cara A con el String Vocal Mix, una combinación de vocal entre Ann Sanderson y Paul Randolph. Habían dos voces, dos, no solo una. A 134 BPM, la verdad es que era un tema muy rápido y enseguida explico por qué. Vaya clasicazo house de esta semana, Octave One and Anderson, Blackwater. Just open your mind and let your love flow like the sunshine. The rivers run deep and valleys go dry like Blackwater. Oh, just open your heart, just open your mind and let your love flow like the sunshine. The rivers run deep and valleys go dry like Blackwater. Y la curiosidad de por qué iba este tema tan rápido a 134 BPM para que no conozcan a Octave One, a Barden and Barden, Lenny and Lawrence. Pues son dos productores de Detroit y quien ha nacido en Detroit y siempre está vinculado al techno de Detroit o al house de Detroit, que siempre lleva matices techno, pues ellos son productores de techno, pero no de techno como se conoce en Europa, sino el techno de Detroit, que digo siempre, el techno de Detroit tiene muchos matices de house. Y evidentemente cuando entráis en Discogs, pues este disco siempre crea confusión. Uno los categorizan de techno porque Octave One siempre ha producido techno y otros lo ponen como house. Puramente
el bajo es techno y la base musical, los instrumentos, la percusión, la voz y muchos elementos más son house, de ahí la confusión. Además los strings no suelen ser muy de techno tampoco, y como ellos estaban acostumbrados a hacer música bastante rápida, mucho más que el house, pues sacaban este tema a 134 BPM y se convirtió en un tema classic house. De hecho nos vamos a la cara B y vais a ver, porque la cara B es un remix, digamos que no está acreditado oficialmente que sea así. Bueno, voy a enseñar aquí la galleta, mira, aquí yo la tengo con la espiral esa que hacíamos cuando pinchábamos. Esta es la cara B, y la cara B digo que no está acreditada oficialmente, pero es un remix de Terrence Parker desde Detroit también, que hizo este remix que se llamaba Spirit of Detroit. Bueno, el tema se llama Blackwater, pero el remix el espíritu de Detroit, y unieron la voz de el gran Martin Luther King. We must go on with a determination and with a faith that this problem can be solved. So I go back to the South. Children and little Negro children will be able to join hands. Y el segundo corte de la cara B es el instrumental, la versión instrumental, así que lleva 3 cortes, pues una bombazo de tema, nuestro Classic House de esta semana, que lo tenías aquí. Me encanta. Además tengo que enseñar, mirad, aquí lleva el sello de una de las casas de discos de donde vivo, de Castellón, de Enigma Import Records, pues donde he comprado cientos de discos y a los que le tengo mucho cariño. Fuerte abrazo, Miguel Ángel y familia. Pues hasta aquí nuestro Classic House de esta semana. Nos queda solo un disco, que es nuestro History Dance, y vaya discazo para finalizar. No os vayáis, que vamos a por ese temazo. Bueno, y llegamos al final con nuestro History Dance. Cuidado con este History Dance, que es un tema techno de los 90, de principios de los 90, que fue una bomba y que yo volvería a pinchar y seguiría pinchando millones de veces. Hablo de un tema de Orlando Bourne desde Ámsterdam, que nos llegaba con este sobrenombre de Format, y el nombre del disco es este, #1, ¿vale? Era el nombre del disco. Yo lo tengo a través del sello, voy a dejar la portada por aquí, yo lo tengo a través de un sello valenciano que arrasó en los 90, todo el que es de Valencia y de España lo conoce, Contraseña Records. Está la cara A, está la cara B, pero esto era una licencia desde ESP Records, un sello de Ámsterdam, misma ciudad de donde es Orlando Bourne, el autor de este tema. Y vamos a ir poniendo los 4 cortes que llevaba en nuestro, para mí, un Super History Dance, un disco que salió en 1992, y en cuanto ponga, quien no conozca, todos lo van a conocer. Bueno, este corte, la cara A precisamente, la cara A, perdón, que voy a poner la otra cara, que está la cara del logo en la cara B, la cara A es esta. Yo creo que todo el mundo va conociendo ya. Un tema a 127 BPM. Este es el que triunfó de los 4 cortes. Este es el que puso el botón a que estallara semejante disco. Solid Sessions, así se llamaba este corte.
Bueno, va que ahora lo pongo para despedirme. Vamos a poner un poco los otros cortes que tenía la curiosidad de ponerlos. El segundo de la cara A, fijaos porque el disco venía con 4 cortes y 3 de ellos eran de house. 3 eran de house y sonaban así. 122 BPMs. Esto se llama Deep Sleep, el sonido Deep House. Que ojo con estos 3 cortes de house que son buenísimos. Nos vamos a por la cara B. Tenía curiosidad de poner esto. Destination, el primer corte de la cara B. Buenísimo también. Y el último de los 4 cortes. Más sonido house, ojo con esto, You Can't Stop Me. Súper aprovechable este vinilo, nuestro History de esta semana, Format One, tema de 1992, que es lo que hemos querido rescatar como nuestro History Dance de ritmo vinilo. Bueno, pues yo creo que me voy a ir ya. Como siempre, los capítulos súper cortitos, los hago. Bueno, que todos los enlaces los vais a tener en la descripción de los temas de nuestro colaborador de esta semana, que ha sido T-Vinyl Record Store desde Barcelona. Ahí tenéis todos los enlaces y sus redes sociales. Y cómo no, cualquier cosa referente al sorteo de los Slim Match también la vais a tener en la información. Y estar atentos a ese sorteo de nuestros Slim Match, de esas 5 parejas de Slim Match. Tan solo me queda agradecer a toda la gente por seguir, por unirse a nuestro canal de YouTube y ver los capítulos de YouTube, seguir las sesiones. Mil gracias a todos, que tenéis las listas de YouTube donde está muy especificado cada una de las sesiones, capítulos, mi listado de vinilos que voy subiendo, en fin, un poquito de todo. Dar un vistazo a las listas de YouTube. Y como he dicho, celebramos esos 1000 suscriptores regalando 5 parejas de Slim Match con la colaboración de slimmatch.it desde Italia, y que además los ganadores del sorteo los diremos en el siguiente capítulo, que será el día 29 de diciembre. Pero antes, el día 23 de diciembre, viernes, un directo, más de 3 horas de live stream para celebrar esos 1000 suscriptores de YouTube. Solo música, only vinyl, only music, más de 3 horas de live stream con sonido de lo que suelo poner aquí en ritmo vinilo, ¿vale? Nada más, que dentro de 2 semanas, el último capítulo de este año. Cerraremos este año eligiendo los 5 discos que me han gustado de los lanzamientos de 2022, y que diremos el ganador del concurso de los Slim Match. Será el 29 de diciembre, capítulo número 49. Y que este domingo pues volveré a estar en los directos de Instagram de 4 a 5 de la tarde, porque ya sabéis que no he podido estar últimamente porque estaba bastante tocado de salud. Así que perdón, pero intentaré estar de nuevo los domingos de 4 a 5 de la tarde. Pues yo creo que lo mejor es irse, después de esta chapa que os he dado, lo mejor es irse con este pedazo de tema, ¿no? De Format, este Solid Session, nuestro History de esta semana, con el que cierro esta edición número 48. Espero que os haya gustado y nos vemos aquí en Ritmo Vinilo. Yo soy Sergio Benítez y esto, la música de baile en vinilo. Pasad una buena semana y felices
fiestas a todos. Chao, chao, chao.